Mi nombre es Marlon Marcus de Anatomía según Marcus y hoy veremos médula espinal. Vamos a verlo como si la médula espinal fuera una calle principal que te va a llevar a la casa de la tía, al cementerio, a la casa de la mamá, al centro comercial. Entonces, vía principal quiere decir que la médula espinal es el principal centro reflejo y la vía de conducción entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Entonces, la médula espinal inicia en la médula oblongada, o que prácticamente es la porción caudal del encéfalo, y esta mide aproximadamente unos 45 centímetros en el adulto, una regla T, para que te hagas la idea, más o menos, y se va a extender desde el foramen magno del hueso occipital hasta un nivel de salida en la L1 aproximadamente para hacer un intermedio, porque el final es como un conito de helado, lo vamos a ver ahora mejor en imágenes, pero es prácticamente un cono de helado y esto le llamamos el cono medular. El cono medular puede terminar entre un nivel alto en la T12, donde terminan las costillas, y la L3, un poquito en la espalda baja aproximadamente. Algo muy importante es que la médula espinal tiene dos abultamientos, ¿sí? Más o menos como una Fanta, una Coca-Cola, como este envase, un poquito apachadito aquí, ¿sí? Entonces un poco más ancho arriba y ancho abajo. Estos los vamos a llamar intumescencias y se van a nombrar dependiendo de dónde estén colocadas. Entonces tenemos la intumescencia cervical y la intumescencia lumbosacra, entre el lumbar y el sacro, entre los cervicales y torácicos. La cervical inicia en el C4, digamos casi la mitad de las vértebras del cuello, y termina en la T1, la primera vértebra torácica. Los nervios espinales de acá, los ramos anteriores específicamente, constituyen la mayoría de los nervios que formarán el plexo braquial, el plexo que va a inervar miembros superiores. Y de igual forma, desde la T11 aproximadamente hasta la S1 para la intumescencia lumbosacra, será un ensanchamiento donde los ramos anteriores serán la mayoría de los nervios del plexo lumbar y del plexo sacro que darán inervación al miembro inferior. Veamos las imágenes. Entonces, ya estamos acá con las imágenes. Aquí les voy a dar contexto de las cosas que ya les había mencionado. Acá pueden ver ustedes las intumescencias, ¿sí? Acá se ve más ancho y acá se ve más ancho. Intumescencia cervical y la intumescencia lumbosacra. Como pueden ver también, el cono medular, ¿sí? Sería este que vemos en rojito, que se hace un poquito más angosto en forma de cono de lado incluso. Y como ven, no ocupa el espacio hasta el sacro o hasta el coxis, ¿no? Se queda aquí, a un nivel más o menos lumbar. En esta imagen se ve bastante mejor. Como pueden ver, acá está el cono medular. Esta sería la última costilla, la costilla flotante. Entonces quiere decir que esta es la vértebra T12 y esta es la L1. Vemos que aquí más o menos en el espacio de la L1 es donde termina realmente el cono medular de la médula espinal y el resto son raíces nerviosas. Y ya que menciono esto, pasemos a eso. Raíces de los nervios espinales. Pero primero les doy un poco de contexto sobre los huesos para que entiendan lo que voy a decir a continuación. Quiero dejar en claro los forámenes y espacios que usaremos durante el video para no tener que explicártelo cada vez que lo mencione. Entonces acá estamos viendo ejemplos de la columna vertebral. Vamos a hablar de dos forámenes muy importantes que son los que más voy a mencionar. El foramen vertebral y el foramen intervertebral. El foramen vertebral es básicamente el espacio que está adentro de cada vértebra, ¿ok? Y el espacio, mejor dicho, el foramen intervertebral es el espacio que se forma cuando se unen dos o más vértebras, este vedito de acá. Entonces, ves acá, en esta imagen, si yo meto acá lo que estoy usando de puntero, lo estaría metiendo en los forámenes vertebrales. Y si lo metiera acá de forma transversa, sería el foramen intervertebral. También recordemos que estos de acá son los procesos transversos de las vértebras, entonces ese foramen de ahí es el foramen transverso que nos va a servir para las arterias vertebrales. Y cada espacio donde va un disco sería el espacio intervertebral. Quiero que te quede muy claro esto porque se suele confundir vertebral e intervertebral, pero ya sabes, vertebral aquí adentro, intervertebral de forma transversa. Bien, la formación y composición de los nervios espinales los veremos en el video de la introducción a la neuroanatomía, pero sí te voy a mencionar aquí que la porción de la médula espinal de donde emergen
cada filete radicular que forma un par bilateral de nervios espinales, ¿no? Bilateral de cada lado. Esto va a constituir un segmento de la médula espinal, ¿sí? Cada lugar donde va un nervio espinal es un segmento. Ahora, estos segmentos corresponden a los nervios espinales que surgen de él. Pero ¿cómo los vamos a llamar? En los cervicales, a excepción del C8, todos van a tomar el nombre del espacio que tengan abajo, de la vértebra que tengan abajo. Eh, ¿Esto por qué? Porque tenemos 8 nervios cervicales, a pesar de que solo tenemos 7 vértebras. ¿Pero por qué? Déjame mostrarte con este modelito esquelético que tengo acá. Y es que bien, si ves acá, entre la primera vértebra cervical y el cráneo se va a formar otro espacio. Aquí va a salir un nervio. Eso nos daría un espacio extra. Esto es más o menos como contar desde el año de la pandemia hasta el 2026. Del 20 al 26 te das cuenta que hay 6 números realmente, pero si cuentas el espacio que hay entre la pandemia, que inició a inicios del 2020, y todo el año 2020 hasta el 2021, esto te daría 7 años, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. ¿Sí? Más o menos es esto, hay un espacio extra, ¿ok? Y por eso tenemos 8 cervicales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué son 31 nervios espinales entonces? Tenemos 33 vértebras, pero encima hay un cervical de más. No me dan las cuentas. Bueno, te explico. ¿Tenemos 33 vértebras aproximadamente? Claro que sí. Pero tenemos 8 cervicales y 12 torácicos, son 20. Más 5 lumbares y 5 sacros, son otros 10, entonces serían 30. ¿Pero por qué tenemos 31 espinales? Tengo acá la imagen del sacro hasta el coxigio, pero si te das cuenta, los 5, 3, 4 huesitos del coxis están pegados todos, ¿ok? Entonces, como están pegados, este no nos crea el espacio de la pandemia, ¿sí? Sería únicamente el espacio entre el sacro y el coxis y es un espacio extra, 30 más un espacio, 31 nervios espinales, aunque es muy importante decirte como ves acá incluso está la variante anatómica, donde el 50% de las personas ni siquiera presentan el nervio coxigio, ¿sí? No existe como tal un nervio coxigio, pero nosotros lo vamos a aprender para conocer la mayor cantidad de nervios posibles. Y bien, como última regla de la T1, es decir, todas las torácicas, todas las lumbares y todas las sacras, de la T1 hasta y el coxigio lo vamos a llamar con la vértebra que le corresponde a la parte de arriba, ¿ok? Si tenemos, esta es la vértebra T1, el nervio espinal que sale abajo sería el nervio espinal T1 y así sucesivamente. 3 datos importantísimos que te harán dominar el tema de la médula espinal será que vamos a dividir la creación de la médula espinal en embrionario, fetal y postnatal. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber esto? Esto no es de embriología, de histología, pues tal vez un poco, pero ¿qué es lo que tenemos que saber? Bien, en la vida embrionaria, la médula espinal ocupa todo el conducto vertebral, ¿sí? O sea, llega hasta acá, hasta el coxis totalmente, ocupa toda la médula espinal. Sin embargo, cuando pasa el humano al periodo fetal, ¿sí? Tal vez ahí de la 9ª semana en adelante, comienza a crecer más rápido la columna que la médula espinal. Entonces, al finalizar este periodo fetal, la médula espinal va aproximadamente por el L5 o el S1, aquí más o menos, antes de llegar a ocupar el sacro, ya que esta se queda aquí, se queda atrás del crecimiento de la columna. En la vida postnatal, cuando vamos creciendo, cuando nos vamos haciendo adultos, pues la médula espinal puedes ver que termina bastante antes de lo que termina el conducto vertebral. Y por eso acá en el sacro se forma un espacio que no está ocupado por una médula, pero sí por las raíces lumbares y sacras, aparte de la dura madre que forma una cisterna acá, que es la cisterna lumbar, ¿sí? Pero eso lo veremos ahora con la dura madre. ¿Qué es lo importante de acá? Que como puedes ver, estas que ves en rojo acá y estas son las raíces sacras y coxigias. Muy bien. Y si te das cuenta, acá se va formando una concavidad. Es decir, cuando somos embriones, está recto, vértebra con nervio, y sale cada una en el espacio correspondiente. Ahora acá, si te das cuenta, para alcanzar una S1, por ejemplo, la raíz tiene que salir desde acá, girar hasta abajo y hacer este giro cóncavo.
¿no? Para poder salir. Entonces esto forma que todos los haces sacros y coccigios o todas las raíces sean bastante largos y se parezcan a la cola de un caballo, que es así como lo denominamos, cola de caballo, ¿sí? Y podemos encontrar la cola de caballo en la cisterna lumbar precisamente. Por acá, más o menos, con cada nervio saliendo en el foramen intervertebral correspondiente. A ver, en esta imagen se me hace muy importante hablarles sobre el filum terminal. A partir de la punta del cono medular, ¿sí? Este es el cono medular, entonces desde su punta sale un vestigio, que es como lo vamos a conocer, y este lo conocemos como filum terminal. Sale entre todas las raíces de la cola de caballo, que son estas raíces que ya les dije, y en el embrión hacía como la colita del embrión. Su extremo superior o la porción pial del filum terminal sale precisamente de este cono y su porción terminal o también conocido como la porción dural se viene a insertar en el dorso del coxis, o sea, más o menos por acá, en forma de ligamento coxígeo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, esta capa que puedes ver acá, que lo rodea tipo punta de espada, es la dura madre. Este filum terminal atraviesa la dura madre y adquiere una pequeña capa de dura madre. Es decir, aquí en el cono, en la punta terminal del cono medular, simplemente tiene pía madre. Pero ya en esta porción adquiere una capita de dura madre que lo sigue y forman el ligamento coxígeo para dar inserción prácticamente a la médula espinal hacia el coxis. Y esto le da como esta inserción para que no tenga un extremo libre que esté coleando, ¿no? Creo que se entiende más o menos. Bien, ahora hablemos sobre las meninges espinales, ¿ok? Vamos a empezar. Son de igual forma dura madre, pía madre y aracnoides. Bien, aquí tengo que hacer una excepción. La dura madre espinal está compuesta principalmente por tejido fibroso y pues por un poco de tejido elástico. Ahora, ¿a qué excepción me refiero? En la dura madre craneal todos sabemos que cada hueso está cubierto por una capa que conocemos como periósteo, ¿sí? Es un saco, sí, un saquito, una capita que recubre este hueso. Ok, el periósteo forma parte de la dura madre en el cráneo. Sin embargo, en la médula espinal no. ¿Por qué? Porque la dura madre de la médula espinal está separada del hueso y por tanto va a quedar separada del periósteo de la columna vertebral. ¿Por qué está separada? Como puedes ver ahí en amarillo, por un poquito de grasita, ¿no? Pero anatómicamente hablando es matriz adiposa o un tejido adiposo, que también lleva un plexo venoso, como puedes ver, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se llama esta grasita? Porque no le vamos a decir, ay, el tejido adiposo y el plexo venoso. No, este es el espacio epidural. El espacio entre la dura madre de la médula espinal, el saco que cubre la médula espinal y el saco que cubre las vértebras. Ese espacio es el espacio epidural. Entonces, ahí es donde se pone la anestesia epidural, ¿no? Cuando vamos a ponerle la anestesia a la madre que ya va a dar a luz, ahí en esa grasita es donde se pone la anestesia, ¿ok? Para la cesárea, digamos. No vamos a llegar a la dura madre ni a la médula espinal, se pone aquí, ¿ok? Ahí entraría la aguja más o menos, para que te hagas una idea. Ahora, este espacio va desde el conducto, va por todo el conducto vertebral y termina superiormente en el foramen magno. Lateralmente, obviamente, en los forámenes intervertebrales, donde ya te había mostrado al inicio del video, y inferiormente, donde se sella por el ligamento sacrocoxígeo, ¿no? Que une precisamente el sacro con el huesito del coxis. Ahora, ¿qué pasa? La dura madre espinal forma un saco dural espinal. ¿Por qué? Recordemos que la médula se queda un poquito más arriba. Si ves, esta es la médula, esto que parece un banano cortado, ¿sí? Y acá hay un espacio entre la médula y esta parte de acá. Eso es el saco dural espinal, ¿ok? Es un saco en el que va a ir adentro la médula y se va a quedar así, ¿no? Ese espacio, como precisamente tipo costal. Ahora, quiero contarte que este saco va desde el foramen magno, está adherido desde el foramen magno hasta precisamente el filum terminal que te contaba antes, ¿no? El ligamento coxígeo. Hasta ahí va a dar un final este saco. Ahora, ¿qué pasa? Este saco dural
es invaginado por cada una de las raíces posteriores y anteriores de los nervios espinales, ¿sí? Estas raíces le dan una invaginación, es decir, va bajando por la médula, pero también tiene que hacerle capita a cada nervio que va a salir, ¿ok? Y ahora quiero que veas acá. Esta capa de aquí afuera, que está siendo removida con una pinza por el neurocirujano, vamos a decir, esta capa, si ves donde no está cortada, está cubriendo una raíz posterior. ¿Cómo sé que es una raíz posterior? Porque aquí hay un ganglio sensitivo. Pero ahora date cuenta cómo esta capa se va mezclando con el ganglio y después del ganglio ya no se ve que hay una capa encima. ¿Esto por qué? Porque cada una de estas capas que queda encima de las raíces se llama vaina radicular dural, porque está en la raíz, vaina radicular, ¿ok? Y después de los ganglios sensitivos en los ramos posteriores, se mezcla con el epineuro, que el epineuro es la capa más externa de un nervio, que también lo veremos en otro video. Si me permites darte un agregado, se sabe muy poquito de la inervación de la dura madre y únicamente sabemos que recibe inervación de los nervios meningios recurrentes. No se conoce bien la función de sus fibras ni aferentes ni simpáticas, pero sabemos que existe una clase de dolor referido que es una característica de los trastornos espinales o de la meningitis, itis de inflamación, ¿no? Una inflamación de las meninges. Aracnoides espinal. La función de la aracnoides espinal en este caso va a ser una delicada membrana avascular, es decir, no tiene una vascularización o arterias, que está compuesta por tejido fibroso y elástico. Esta tapiza la dura madre espinal. ¿Qué quiere decir? O sea, si yo tengo, vamos a ver, la aracnoides es esta capa de acá. ¿Ves que cada una tiene una capa diferente? Esta capa que ves removidita acá sería la pía madre, esta que ves acá es la aracnoides y esta que está siendo removida por acá sería la dura madre. Bien, en la aracnoides le da un tapiz a esto, ¿sí? Mi dura madre entonces sería mi pared de block, de cemento, de concreto, gris, de obra negra, y mi aracnoides sería el tapiz, mi sticker con flores, que si mármol, qué sé yo, ¿no? Un diseño bastante más bonito. Eso es lo que viene a ser la aracnoides en la dura madre espinal. No están pegadas completamente, es decir, no está pegada como una pegatina, pero entre la pía madre y la aracnoides hay un espacio. Este espacio lo conocemos como el espacio subaracnoideo, que está lleno de líquido cerebroespinal. Anteriormente, este líquido se llamaba líquido cefalorraquídeo, pero ahora se llama cerebroespinal porque lo vamos a encontrar tanto en la médula espinal como en el cerebro. La presión de este líquido empuja al aracnoides hacia la dura madre y eso hace que se mantengan unidas por presión del líquido cerebroespinal. Sin embargo, no están pegadas como un sticker como tal, ¿no? Obviamente para la punción lumbar, que mencionábamos antes, de que la anestesia epidural, pues para la punción lumbar y sacar líquido cerebroespinal, ahí sí tendremos que atravesar tanto la dura madre como el aracnoides. Esta aposición o este espacio entre dura madre aracnoides constituye la interfase dura madre aracnoides, que muchos le dicen el espacio subdural, porque tenemos el epidural de arribita y el subdural, sería el de abajo. Sin embargo, este espacio no existe a no ser que haya una afección patológica, una enfermedad o una hemorragia que haya hecho que ¡pum!, se dispare y se separen. Como tal, el espacio no existe. Lo único que va a existir es un espacio entre el aracnoides, que es esta de acá, y la pía madre, que como les digo es donde irá el líquido cerebroespinal, el espacio subaracnoideo, y también tenemos delicadas hebras de tejido conectivo que conocemos como trabéculas aracnoideas. Son, no se ve muy bien acá, pero son estas moraditas que terminan agarrando la médula espinal hacia la dura madre, ¿no? No van pegadas como tal, pero sí que las van agarrando como telaraña, como si Spider-Man hubiera tejido de la médula a la dura madre estas trabéculas, y precisamente por eso se llama aracnoides, porque le da este estilo como de araña, ¿no? Y esta va a ser la conexión entre el aracnoides y la pía madre espinal. La pía madre espinal no hay mejor forma de explicártela que con papel contact o un acabado brillante. ¿Por qué? Ya dijimos que el aracnoides va a ser nuestro papel tapiz. La pía madre simplemente viene a ser esta capita brillante o el papel contact que yo le pongo al libro para que no se dañe, ¿no? Solo es brillante, así no se nota que está encima, pero le da como este acabado
que simplemente va a proteger. Eso es lo que viene a ser la pía madre espinal en la médula espinal y también es el fin de esta en el cerebro, ¿no? Pero eso lo veremos en las meninges craneales. ¿Qué más te puedo decir? Es la membrana más interna y la más delgadita y transparente por ende. La pía espinal cubre también todas las raíces de los nervios y vasos sanguíneos que están por debajo del cono medular, que es lo que te explicaba antes. ¿Recuerdas que cuando te hablé del filum terminal, te dije que el filum terminal iba cubierto por pía, porque la pía madre cubre todo esto en la médula espinal, todas las raíces que tú ves llevan pía, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Viene el filum terminal, atraviesa la dura madre y aquí ya lleva un pedacito de dura madre, pero lleva dura madre y también una capa de pía, ¿ok? Entonces, básicamente esta pía madre viene a terminar en el filum terminal y los ligamentos dentados. Los ligamentos dentados son otros ligamentos, y ya dijimos que el filum terminal en su eh, en su porción terminal o su porción externa es la parte que fija en medio la médula espinal al coxis para que no ande así temblando. Hay dos ligamentos también cruzados que conocemos como ligamentos dentados porque tienen entre unos 20 y 22 dientecitos. Cada uno de estos procesos o dientecitos de los ligamentos dentados está cubierto por pía madre también. Eso para que lo tomes en cuenta. Quiero usar esta imagen con bastante zoom, es una imagen de las venas de la médula espinal que veremos después, pero esto me va a servir para hablarte sobre el espacio subaracnoideo. Ya dijimos que está localizado entre el aracnoides y la pía madre, pero quiero darte un poquito más de contexto. Acá tenemos la dura madre, ¿no? Esta capa que, como ves, hace este fin aquí y ya después del ganglio sensitivo se mezcla con el epineuro, eso ya lo habíamos hablado. Y ves acá al ladito, o sea, esta es la dura madre y acá adentro tenemos otra capa, esa ya es la aracnoides. Y la pía madre está recubriendo totalmente pegado a la médula. Entonces, este espacio en moradito que tienes acá viene a ser el espacio subaracnoideo, que está lleno de todo ese líquido cerebroespinal que te mencionaba antes. Existe un agrandamiento de este espacio subaracnoideo en el saco dural. Esto se da por debajo del cono medular, más o menos al nivel de la L2 hasta el segundo segmento del sacro. Y eso lo vamos a ver mejor aquí, en esta imagen. Si te das cuenta, acá termina el cono a nivel de la L1 aproximadamente y al nivel de la L2. Todo esto es un saco que conocemos como saco dural. Y esta es la cisterna lumbar, lo que ocupa prácticamente todo el lumbar hasta el S2 aproximadamente del sacro. Va a ser la cisterna lumbar, que es la última cisterna que tenemos en el cuerpo para el líquido cerebroespinal. Irrigación. No, espérate. Espérate, esto sí ya está muy difícil. No te preocupes, yo te lo voy a explicar fácil y rápido. Esto lo vas a ver en 5 pasos aquí en Anatomía según Marcus y sales de esto. Primero, ¿cuáles son las primeras arterias que vamos a saber que irrigan la médula espinal? Porque yo veo demasiada cosa ahí, no entiendo, qué sé yo. A ver, recuérdate que te hablé al inicio de las vértebras y de forámenes importantes. ¿Recuerda los forámenes transversos? Pues acá tienes que saber que la primera rama que va a salir del arco aórtico, por ejemplo, o bueno, de la aorta, va a ser las arterias vertebrales, ¿sí? Estas van a subir en los procesos transversos y suben hacia el cerebro, en los forámenes transversos, ¿ok? Suben a darle irrigación al encéfalo. Pero ahora, ¿qué pasa? La anastomosis de estas acá forman una línea anterior y forma la derecha una línea derecha posterior y una línea izquierda posterior. Entonces tenemos en total 3 arterias espinales. Una espinal anterior, 2 espinales posteriores. Y como les digo, esta simplemente es la anastomosis de las vertebrales, de las cervicales profundas y de las cervicales superficiales o de cada arteria que corresponde al segmento de la médula. Simplemente hace una anastomosis y forma una arteria largotototota que abarca desde aquí hasta acá y eso es la espinal. ¿Ok? Primer paso, arteria espinal. Simplemente esta arteria larga que ves acá en la médula. Luego, ¿ahora qué onda? Tenemos las arterias surcales que se originan de la espinal anterior. Esta largota que ves en la parte de adelante, como ves acá, esta es la parte anterior de las vértebras, viene acá y te forma la espinal. Pero date cuenta que la espinal entra ahí adentro de la médula. Acá traemos la espinal anterior, de nuevo,
y ves, entra una, entra otra, entra otra, entra otra. Más o menos hagamos de cuenta que esto es como una regla, ¿sí? Cada centímetro aproximadamente entra una ramita de esta espinal grandototota. ¿Cómo se van a llamar esas ramitas que entran adentro literalmente de la médula espinal? Pues arterias surcales. En cada surco de la médula van entrando en la porción anterior y van a irrigar, tú lo puedes ver visualmente, pero teóricamente, 2/3 transversos de la médula espinal. 1/3, 2/3 y el tercer tercio ya no lo irriga la surcal, pero ese es el trabajo de la surcal que nace de esta largototota, la espinal anterior. Luego tenemos pues las espinales posteriores, que son ramas también de la vertebral o de las arterias cerebrales inferiores posteriores. Viene a ser lo mismo, como te digo, cerebrales inferiores posteriores y salen las de acá, ¿no? Luego tenemos las arterias medulares segmentarias. Entonces, las segmentarias, ¿qué son? Básicamente las arterias medulares segmentarias, tanto anteriores como posteriores, se van a encargar de aportar irrigación a los segmentos. ¿Recuerdas los segmentos de la médula espinal, no? Que te dije que es donde sale cada nervio. Pues estas segmentarias son las que ves cruzadas acá. Esta sería una segmentaria, esta es otra segmentaria, estas son anteriores, estas serían segmentarias posteriores. Simplemente aportan irrigación a cada segmento o a cada... acompañan a la zona, digamos, si el nervio espinal va para allá, la segmentaria también va para allá, ¿no? Entonces ya puedes intuir que hay muchas más segmentarias tanto en los cervicales como en los lumbosacras. ¿Por qué? Porque ahí están las intumescencias y al ser plexos hay muchísimos más nervios espinales saliendo para allá. Entonces obviamente hay más segmentarias cervicales y más segmentarias lumbosacras, ¿ok? Estas segmentarias, como les digo, simplemente son ramas que salen de las cervicales ascendentes. Entonces, pues si estas son las cervicales, estas ramas que ves cruzadas entre la espinal y la cervical serían las medulares segmentarias anteriores cervicales. Luego, ahora ves acá, estas de las costillas. Entonces, una intercostal, ¿no? Acá es la intercostal, entonces entre la intercostal y la espinal, una medular segmentaria intercostal. Y que esta es la lumbar. Entonces, aquí viene una arteria lumbar, pues esta sería la segmentaria que va hacia la espinal, ¿no? Entonces, segmentaria lumbar. Y acá, pues ves más en las costillas porque realmente las intercostales son posteriores, ¿ok? Eso para que lo tomes en cuenta. Y por último, nos quedan dos arterias, pero estas segmentarias tienen una variación. La gran arteria medular segmentaria anterior. La madre de todas, ¿no? En el 65% de las personas, esta se va a presentar a la izquierda. Este es el lado izquierdo, ¿por qué? Desde la posición anatómica, si esta es anterior, esta es la izquierda. Muy bien. O como yo siempre digo, en medicina todo es al revés, para que se te haga un poquito más fácil. Esta gran arteria medular segmentaria se forma siempre a nivel de una intercostal baja o de una lumbar alta, ¿sí? Y esta es grandísima y también conecta la espinal hacia ya sea la lumbar o la intercostal de esta zona. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, acompaña la irrigación de la intumescencia lumbosacra, que al formar toda esta cola de caballo y todo el plexo para los miembros inferiores necesita muchísima más sangre, ¿no? Eso es obvio, porque si hay mucho más, necesitamos más sangre. Así que es un apoyo extra. Y luego, por último, las raíces anterior y posterior de los nervios espinales. Y sus cubiertas reciben irrigación de unas arterias especiales, ¿ok? Como ves, acá no se nota mucho, pero acá esta es una raíz anterior y una raíz posterior, y si te das cuenta hay arterias encima de las raíces, pegaditas a los nervios. Entonces, esta es la espinal, esta es la surcal. ¿Estas qué son? Pues serían arterias radiculares, tanto posteriores como anteriores. Aquí hay una radicular posterior, aquí una radicular anterior. Son arterias que entregan irrigación a la raíz, radiculares. Y eso sería toda la irrigación arterial de la médula espinal. Simplemente 5 pasos: espinales, surcales, segmentarias, gran arteria medular segmentaria y radiculares. Y vamos por último con la parte más fácil, son las venas de la médula espinal. En general van a ser las mismas que las arterias, la única diferencia es que aquí vamos a tener 3 espinales anteriores y 3 espinales posteriores. No se ve como que muy bien en alguna parte, pero acá, estas que ves acá, aquí vienen 3 posteriores y 3 anteriores subiendo, ¿ok?
más o menos así. También vas a tener 12 venas medulares anteriores y posteriores, y vas a tener las venas radiculares, que las venas radiculares pues van a seguir siendo para las raíces, ¿no? ¿Ves acá? Venas encima de la raíz, pues vena radicular. Eso está súper fácil. Ahora, las venas de la médula espinal sí que tienen una característica, y es que estas se van a unir a los plexos venosos vertebrales internos o intervertebrales. Van adentro del conducto, ¿ok? Aquí encima iría la médula, ¿sí? Esto, acá iría la médula, y esto es un plexo venoso que se forma aquí adentro. ¿Qué? ¿Pero dónde está ese plexo venoso? Recuerda el espacio epidural. Estos son los plexos venosos que van dentro del tejido adiposo que te decía, o de la grasita que conforma el espacio epidural. Estos pasan a través del foramen magno y se conectan con los senos durales y las venas vertebrales en el cráneo. Y también estos plexos van a dar comunicación con los plexos venosos que están sobre la superficie externa de las vértebras, ¿sí? Estas de acá. Es decir, entonces, estos plexos se comunican con senos y venas del cráneo y con los plexos de las vértebras. Eso es lo más importante sobre el drenaje venoso de la médula espinal. Me ayudaría muchísimo una suscripción para poder seguir haciendo este contenido para ti. Espero que te esté siendo de mucha ayuda y gracias por ver. Espero verte pronto. Ánimo, doctor.